Amén y amén. Así que bienvenido y bienvenida a tu programa Conectados con Dios. Les saluda el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios, edificando nuestra casa. Llegó el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Bienvenido, bienvenida usted a este video de estudio bíblico. Estamos con el tema enemigos del cristiano. Toda esta semana hemos estado ministrando bajo ese mismo tema. Ha sido un tema para mí muy fascinante, muy particular. He tomado muchos versículos bíblicos para poder enseñarte y demostrarte cuáles son los verdaderos peligros de un hijo de Dios. ¿A dónde pueden estar nuestras caídas? Reconocer y conocer al enemigo. Saber de dónde vienen los tropiezos. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Todo eso me lo anuncia la palabra de Dios. Así que hoy vamos a continuar hablando acerca de enemigos del cristiano. Y yo quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, por favor. Y hoy quiero que toquemos un salmo muy conocido. Es el Salmos 32, por favor. Vaya conmigo, por favor. Salmos 32 del verso 1 al verso 5. Vamos a estar estudiando hoy este pasaje bíblico. Y estoy hablando de los enemigos del cristiano. El día martes y miércoles hablamos de los enemigos del cristiano externos. ¿Qué significa eso, pastor? Todo lo que me rodea, todo lo externo. Lo que no depende de mí. El mundo y sus deseos, los deseos de mi carne, los deseos de mis ojos, la vanagloria, la vanidad, el orgullo, la prepotencia, esas cosas que no me permiten crecer espiritualmente, ni mucho menos agradar a Dios, son las cosas que el mundo me ofrece y quieren hacerme caer. Mi adversario, Satanás, por supuesto, quiere hacerme caer. Todo eso es externo a mí. Puedo resistirlo, ¿cómo? Poniéndome la armadura de Dios. Ayer estuvimos viendo en Efesios capítulo 6, verso 13, si no me equivoco, que nos pongamos la armadura de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Y una vez terminadas estas, estar firmes en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es como se contrarresta mi enemigo externo. Todo lo que está alrededor de mi vida. Tengo que cubrirme desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Pedir la cobertura, la bendición, la santidad, cubrir mi vida, mi mente, mi corazón, mi espíritu, todo lo que soy en el nombre poderoso de Cristo. Pero ya desde el día de ayer y hoy vamos a terminar como los enemigos del cristiano internos. Pastor, ¿cuáles son esos? Los que están dentro de mí. Las luchas que se libran dentro de mi vida, dentro de mi corazón. Es más difícil las guerras internas que las externas. Las externas las puedo combatir. La espada del Espíritu, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, las botas para anunciar el Evangelio de Cristo en todo lugar y todo tiempo. Aleluya, puedo serle fuerte. Tengo que permanecer, resistir las fuerzas del enemigo y él va a salir huyendo en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando mis guerras son internas? Yo mismo tengo una guerra interna dentro de mí. Mis enemigos son internos muchas veces. Tengo que pelear contra mí mismo, tengo que pelear contra mis propios deseos, tengo que pelear contra eso que está dentro de mí. Una lucha interna entre lo hago o no lo hago, peco o no peco, amo a Dios o amo al mundo. Tengo que tomar decisiones dentro de mí. Es una guerra espiritual y se está librando dentro de mí. Ayer hablábamos, si alimentas la carne va a ganar, pero si alimentas al espíritu, el espíritu va a ganar. Tu victoria en Cristo depende a quién alimentas más, o a los deseos de tu carne, o al espíritu que mora en tu vida. De usted depende. Las guerras internas dependen de mí. Yo las determino en mi corazón. Y mire el Salmos 32, verso 1 al 5 en adelante, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la palabra de Dios dice lo siguiente, Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Yo le quiero hacer una pregunta, amigo, amiga, hermano en Cristo, usted que me está escuchando, pastor, ministro del Evangelio. ¿Qué pasa cuando no confieso mis pecados? ¿Qué pasa cuando quedo callado? ¿Qué pasa cuando simulo que todas las cosas están bien y puedo subir al altar y todo el mundo me mira bien, me mira contento, pero dentro de mí hay una batalla espiritual que la estoy perdiendo y estoy permitiendo que el pecado me gane y more en mi corazón? El Salmo 32 es una experiencia del rey David hablando acerca de la bendición de ser perdonado y cómo tu corazón puede descansar en la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que dice: Dios mío, somos bienaventurados. La palabra bienaventurado significa doblemente dichoso. Aquel cuyos pecados son perdonados. Aquellos a los cuales tú borras nuestros pecados y nuestras rebeldías, Señor. Somos dichosos si logramos confesarlos. Somos dichosos si renunciamos a ellos. Somos dichosos si nos arrepentimos. Y sobre todo si el perdón de Dios viene a nuestras vidas. No puedes vivir con pecados ocultos dentro de usted. Tienes un enemigo interno. Se llaman pecados ocultos. No te permiten crecer espiritualmente. No te permiten avanzar en el reino de Dios. No te permiten ver la gloria de Dios. No te permiten dejar que fluya el Espíritu Santo y sea derramada la unción fresca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el corazón está contaminado. Hay pecado oculto y no quiero confesarlo. Por eso David dice: qué hermoso y qué bendecido es aquel cuyos pecados son perdonados y el cual el Señor le borra todas sus iniquidades y no se acuerda más de ellas. ¿Pero por qué? Porque hubo una confesión. Declaró lo que había en mi corazón. Cada vez que yo me presento a Dios tengo que confesar mis pecados. Claro que sí. Oh Señor, tuve este pensamiento y yo sé que no es agradable a ti. Oh Señor, se cruzó en rojo aquella persona y ay, le tiré el carro. Perdóname, Señor, pero es que no me gusta la injusticia. Oh Señor, mira, aquella persona me criticó y sentí como un fuego y mis orejas calientes y sentí, Señor, que yo ya le caí a golpes, pero me contuve. Perdóname porque me llené de ira y de enojo. Todo eso lo tengo que confesar. Perdóname, Señor, porque vi la mujer de mi prójimo, Señor, y tuve deseos en mi carne. O vistes al caballero, o vistes al joven que te gusta y quisiste tener pensamientos que no eran agradables al Señor. Tienes que confesar esas cosas ocultas que están en nuestros corazones. Esas iras, esos enojos, esos deseos que no son de ti. Todo orgullo, toda vanidad, toda vanagloria, toda falta de perdón, todo resentimiento que traemos del pasado tiene que salir, porque es bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados y que Dios borra nuestras rebeldías y nuestras rebeliones. El verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La bendición de Dios vendrá a tu vida cuando Él te declara inocente, porque no actúas con malicia. Simple y sencillamente tus pecados fueron perdonados. La bendición de Jehová te alcanza, te rodea, te ministra, te llena de su gracia, de su favor, misericordia, te adopta como hijo suyo. Todos los derechos de hijo están disponibles para usted y para mí cuando estamos bien con el Señor. Estamos reconciliados con el Padre mediante la sangre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que Él nos declara inocentes, porque fuimos lavados y limpiados con la sangre del Cordero, su Hijo amado, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, para llevarse nuestros pecados y nuestras iniquidades en la cruz del Calvario y declararnos inocentes delante del Padre, libres de todo juicio y de toda condenación. Amén, ¿está entendiendo? Pero no puedo yo mantener un corazón dañado, mantener un corazón contaminado, tener en mi vida pecados ocultos que no le son agradables al Señor. Tengo que confesar, tengo que arrepentirme, tengo que humillarme, tengo que darle lo mejor a mi Señor y mi Dios para ser bienaventurado, para que mis pecados sean borrados, para que mis iniquidades queden cubiertas y declararme inocente delante de mi Padre y anotar mi nombre en el libro
de la vida. Mire las consecuencias de no confesar el pecado. Mire las consecuencias de tener resentimiento en mi corazón. Mire todas las consecuencias que puede pasar cuando no hay un arrepentimiento genuino. No reconocemos nuestros errores, nuestras debilidades. En esa guerra interna mejor nos callamos para simular que todo está bien y que andamos en santidad. No, es el pastor, es el ministro, es el profeta, es el evangelista. Oh, ellos andan en santidad. ¿Qué tal si no es así? Somos seres humanos. Nuestras vidas dependen única y exclusivamente de nuestra relación con el Padre mediante Cristo Jesús. Y si yo descuido mi relación con el Señor, yo puedo tener mucho ministerio, yo puedo ser llamado pastor, puedo ser llamado apóstol o profeta. Tengamos mucho cuidado con ello. No puedo descuidar mi relación en la presencia de mi Señor. Es lo menos que puedo descuidar en mi vida, la santidad que puedo tener con Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Si yo no confieso mis pecados, las fuerzas se me van acabando. Paso llorando todo el día, mi gemir todo el día, paso quebrantado. Me humillo, no sabemos, hay algo en tu corazón que no te permite tener paz, porque hemos callado. Se envejecieron mis huesos. ¿Sabes qué significa eso, hermanos? Envejecer tus huesos, pierdes vida, pierdes fortaleza. Ya no eres una persona espiritual, eres una persona carnal. Porque callaste, porque no abriste tu boca. Esto es tremendo, porque esto nos confiesa y nos confronta con nuestra propia naturaleza. Hay que ser un verdadero hijo de Dios para reconocer mi naturaleza caída, para reconocer el enemigo interno que está dentro de mí. Y si este va ganando y soy una persona que ando más en la carne que en el espíritu, esto me confronta con mi realidad. El enemigo interno es mucho más fuerte que mis enemigos externos, porque los enemigos externos yo los confronto con la palabra, con la espada, con toda mi armadura. Pero mis enemigos internos es una pelea contra mí mismo y mis propios deseos. Y mi carne se quiere sublevar contra el espíritu que mora en mí. Y uno y otro se oponen porque hay una lucha interna. Y eso va a depender de cuánto usted dependa de Cristo y cuánto usted se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza. Óigalo bien el día que se lo digo. Por lo tanto, si yo callo, se envejecen mis huesos, pierdo vida, pierdo la unción, pierdo el fuego del Espíritu Santo. Me vuelvo como todos esos cristianos que no tienen esa santidad y viven como los demás. Sencillo, un cristiano que no decía un maestro mío en secundaria, este no huele ni hiede. Imagínate un cristiano que no sea portador de la gloria de Dios, un cristiano que no suma, un cristiano que no multiplica, un cristiano que no anda bendecido, un cristiano que no trae la gloria de Dios y es portador de la gloria de Dios. Simple y sencillamente es un cristiano reprobado. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús. He venido a deshacer las obras del diablo. He venido a quebrantar toda fuerza de las tinieblas. Pero hay cristianos que lastimosamente no están viviendo en victoria. Hay cristianos que no viven el poder de Dios, ni la unción de Dios, ni el fuego del Espíritu Santo. A esto es lo que estamos nosotros llamándole pasividad espiritual. Y es cuando el enemigo interno te va ganando. Así de sencillo. Mientras callé, dice el verso 3, Salmos 32, se envejecieron mis huesos. Imagínese a alguien con huesos viejitos, ya torcidos, ya cusco, osteoporosis, fibromialgia, dolores por aquí, dolores por allá. En mi gemir todo el día, ya no aguanto esta situación, mejor me quiero morir. Es lo que dice alguna gente cristiana, porque no tienen vida, porque han callado, porque no abren su boca para confesar, no abren su boca para ser sinceros delante de Dios ni delante de su familia. Son personas que han vivido en el anonimato y han guardado resentimientos en su corazón y pecados ocultos. Y su orgullo, su altivez, mantener el status quo donde están, la comodidad que están, no les permite confesar su realidad.
y reconocer que son débiles, reconocer que pecan, reconocer que necesitan un cambio y que necesitan ser transformados en el nombre de Jesús. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué se oye eso? ¿Qué significa agravar sobre mí tu mano? Me castigaste día y noche, fui perdiendo todas mis fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. ¿Ha visto usted una flor bella en la mañanita, con el rocío de la mañana, bien regadita de agua y todo está bella, colores vivos? Pero deje que le pegue el sol, no le dé agua en unos 2, 3 días, va a estar marchita, sin fuerza, perdió su color, perdió su vivez, perdió su espíritu, perdió absolutamente todo. Eso pasa con aquellos que simple y sencillamente no confiesan, no abren su corazón, no son sinceros, no reconocen que necesitan un cambio, que necesitan mejorar y se van, su verdor se convierte en sequedades de verano, perdemos vida. Esos son los enemigos internos del cristiano. Esas son las luchas internas con las cuales tenemos que pelear. Ese es el enemigo que hay que vencer en el nombre de Jesús. Ser sinceros. Me encanta ese canto de Rabito. Dice sinceridad, palabra pequeña pero que tiene gran peso en la eternidad. Seamos sinceros. Si fallamos, confiese su pecado. Si le fallaste a tu esposa, confiéselo, hable, dígalo. Pero no guardes secretos en tu corazón. No calles, por favor. Habla, confiesa, ministra. Pide perdón, restaura tu vida espiritual. Aviva ese fuego de la santidad de Dios. Rompe con el esquema. Vuelve a Cristo con todo tu corazón y será sanada tu vida y tu corazón. Es lo que Dios te está pidiendo el día de hoy. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Gloria a Dios. En otras palabras, el salmista está diciendo, me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Me atreví a reconocer que había fallado y que había pecado voluntariamente. Confieso que soy deudor delante de ti. Pero es donde viene tu gracia, tu favor y misericordia, porque oíste mi oración y me perdonaste. Me libraste de mis pecados, de mis iniquidades, de mis errores. Me sostienes en tu mano y me llamas tu hijo. Eso es el amor del Padre. Eso es lo que Dios anhela de usted y de mí. Vencer ese yo interno, vencer ese orgullo, esa altivez, esa prepotencia, el no confesar que soy débil, que soy un ser humano, que peco constantemente y que necesito el perdón y la sanidad de mi interior urgentemente en mi vida. Necesitamos entenderlo, por favor, amigo, amiga, usted que me está escuchando. Es necesario que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Que nos volvamos a Dios reconociendo su grandeza y su fidelidad todos los días en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Sabes, quiero llevarte rápidamente antes de terminar la clase de hoy, la prédica de hoy. Quiero que vayas conmigo a Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Segunda de Crónicas 7:14. Y yo le voy a hacer una pregunta, pastor. Ya confesé, pastor, reconozco que fallo, pastor, reconozco que hay pecado en mí. Ahora, ¿qué hago, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Me doy cuenta que soy débil, me doy cuenta que necesito de Dios, me doy cuenta que no soy el hombre espiritual que creía ser, sino que soy simple y sencillamente una persona débil ante las tentaciones, caigo en el pecado constantemente, necesito mejorar mi espiritualidad delante de Dios. Segunda de Crónicas 7:14, escucha lo que dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. 4 cosas te pide Dios. ¿Quieres restaurar espiritualmente tu vida?
¿Quieres vencer a tus enemigos internos y externos? ¿Quieres avivar el fuego del don de Dios en santidad y en justicia para nuestro Dios y Padre? ¿Quieres ser un cristiano victorioso, un verdadero adorador que le adora en espíritu y en verdad? 4 cosas demanda Dios en 2 de Crónicas 7:14. Número 1, humíllate. El que se humilla reconoce que Jehová es Dios, reconoce que pecamos, reconoce que somos débiles y reconoce que necesitamos ayuda urgentemente. Ese es alguien que se humilla. ¿Usted quiere conocer una persona prepotente? ¿Quiere conocer una persona altiva de corazón? ¿Usted quiere conocer a un necio? No reconocen sus pecados. Ellos nunca fallan. No, es que fuiste vos, la culpa es tuya. No, pero mira, es que vos hiciste esto. No. Aquí el culpable sos vos. Siempre son inocentes. Siempre tienen la razón. Son sabios en su propia opinión. No admiten consejo, ni mucho menos que uno los corrija. Esos son necios y orgullosos de corazón. No avanzan para nada ni agradan a Dios. Si se humillare mi pueblo, número 1, humildad. Humildad no es escasez de dinero. Hello. Ay, es que él es pobre, él es humilde. Puede ser pobre, pero más orgulloso que la princesa Diana. Oiga lo que le digo. Hay gente, hermano, que no tiene dinero, pero es prepotente, con ojos altivos y andan con el rostro levantado y nunca dicen perdón. Yo conozco muchas personas así. Tengamos cuidado. La humildad es una condición del corazón que me hace reconocer que fallo y pido perdón. Eso es ser humilde, reconocer mi debilidad, reconocer que fallo, reconocer que ofendí a alguien e ir donde esa persona y decirle, perdóneme, realmente me equivoqué. Eso es una persona humilde. Aleluya. Si os humillare mi pueblo, condición número 1, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, aleluya. Hay gente que no está orando, hay gente que no busca a Dios, hay gente que no se humilla, hay gente que no va a la iglesia, hay gente que no tiene devocionales diarios, hay gente que no le interesa tener una relación personal con el Padre, pero sí quieren ser bendecidos. Si quieren recibir los beneficios, si quieren que haya bendiciones en su casa sobreabundante, pero no hacen por buscar el rostro de su Señor orando. Tienes que orar. Es una condición, la segunda condición de 2 de Crónicas 7:14, para que venga la bendición, para que seas perdonado, para sanar tu tierra, para restaurar tu vida. Tiene que haber humildad, número 1, y segundo, orar. Tienes que confesar, abrir tu corazón, abrir tus labios, hablar con el Padre. No dejes de orar, por favor. No dejes de clamar a Dios, no dejes de humillarte ante el Señor. Tercera condición, buscar en mi rostro. Buscar el rostro de Dios es sumergirme en la intimidad del Espíritu Santo, es buscar el fuego del Espíritu de Dios, es sumergirme en lo privado de Dios, en lo secreto de Dios, en ese lugar, el lugar más alto, es estar a los pies de Cristo Jesús. Eso es buscar el rostro de Dios. Como dice aquel canto, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Esa es una persona que no se conforma con la gloria de Dios. Cada día quiere más y más de su santidad. Cada día quiere más y más de la gloria de Dios y la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque buscamos el rostro de Dios. Y cuarta condición, si se convierten de sus malos caminos. Aleluya. Eso es maravilloso. El que era ladrón ya no vuelve a robar. El que era adúltero ya no vuelve a engañar a su esposo o a su esposa. El que era mentiroso ya no volvió a mentir, solo dice la verdad de Cristo. El que no honraba a su padre y a su madre, ahora es un hijo amoroso que bendice a papá y a mamá. El que blasfemaba y decía cosas en contra del reino de los cielos, ahora glorifica, alaba y bendice el nombre de Dios. Cuando tú te conviertes de tus malos caminos, cuando tus frutos son frutos dignos de arrepentimiento y cuando tu vida refleja la gloria de Dios de ahora en adelante, estás cumpliendo con lo que el Señor demanda para sanar tu tierra y perdonar tus pecados. 4 cosas para confesar mis pecados: humildad, orar, buscar su rostro, convertirme de mis malos caminos. Cuando sucede eso en mi vida y en tu vida, entonces el Señor te va a escuchar desde los cielos, va a escuchar todas tus oraciones. Ahí está mi hijo clamando: cállense, ángeles, deténganse.
Mi hijo está clamando porque mi hijo me agrada. Y yo escucharé lo que mi hijo me dice. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes qué significa eso, hermanos? De perdonar tus pecados y sanar tu tierra. Gloria al Señor. Significa que va a enviarte la bendición, va a sanar tu economía, va a restaurar tu casa, tu relación con tu familia. Sanar la tierra significa librarla de maldición, librarla de todo pecado, sacudir y quitar todo lo malo en tu casa y ser de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, dice el verso 15, estarán abiertos mis ojos y atientos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Por qué? Porque tú agradas a Dios. Confesaste tus pecados, fuiste sincero delante del Señor, venciste hasta tu enemigo interno, hiciste morir lo terrenal que había en ti, y esto es lo que Dios, por donde Dios te va a dar la victoria todos los días en el nombre de Jesús.